¿Cómo utilizar el presente simple en inglés de manera afirmativa, gramática, ejemplos y más? Solo aquí con el Profe Otero. Bienvenidos a mi canal, este es el Profe Otero y el día de hoy vamos a checar la gramática, las formas en las que podemos utilizar el presente simple en inglés. Y lo primero que tenemos que decir es que el presente simple sirve para expresar hábitos o rutinas, hechos generales o actividades programadas o indicaciones. Esto es importantísimo, ya que al expresar hábitos o rutinas, hechos generales o actividades programadas o indicaciones, nosotros tenemos una idea de para qué podemos utilizar el presente simple en inglés. Y para poder utilizar el presente simple de manera afirmativa, vamos a dar las reglas gramaticales a continuación y vamos a dividir los pronombres en dos categorías. La primera categoría va a ser la siguiente: los pronombres I, you, we y they. Es importante ver que estos pronombres I, we, you y they en esta primera categoría van a utilizar las mismas reglas, y los pronombres he, she, it van a utilizar otras reglas que son los pronombres de tercera persona. Primero vámonos con los pronombres que acabamos de mencionar en la primera categoría: I, you, we y they. Para que nosotros podamos utilizar el presente simple de manera afirmativa, simplemente tenemos que agregar el pronombre y un verbo, como lo vamos a ver a continuación. I play video games. Yo juego videojuegos. You play video games. Tú juegas videojuegos, o ustedes juegan videojuegos. We play video games. Nosotros jugamos videojuegos. They play video games. Ellos juegan videojuegos. Como podemos ver en este apartado, solamente necesitamos el pronombre y el verbo. Por otro lado, cuando nosotros utilizamos los pronombres en tercera persona, por ejemplo, he, she, it, tenemos diferentes reglas. Por ejemplo, en algunos casos vamos a utilizar la S al finalizar de un verbo. Por ejemplo, he plays video games. En otras ocasiones vamos a utilizar ES cuando utilicemos un verbo. Por ejemplo, she goes to the party. Y en otras ocasiones vamos a utilizar I latina, ES, IES al finalizar un verbo. Por ejemplo, cry se convertiría a cries, y utilizado en una oración sería he cries every day. Él llora cada día. Vemos aquí que tenemos diferentes reglas para la tercera persona y vamos a explicar la primera. La primera regla que vamos a explicar aquí es la regla de la IES. Y esto es importantísimo, ya que vamos a utilizar esta regla con pronombres en tercera persona, agregándole IES al verbo cuando el verbo termine en Y. Por ejemplo, cry termina en Y, pero lo fundamental y lo que hay que observar de esta regla es que antes de esa Y, por ejemplo, cry, no haya una vocal. Por ejemplo, cry sería cries. Por ejemplo, fly sería flies. Por ejemplo, otro que tenemos aquí sería tries. Es importante hacer esta mención de que vamos a utilizar esta regla siempre y cuando no haya una vocal antes de la Y. Por ejemplo, en los casos en donde no aplicaría sería cuando hay una vocal antes de la Y. Por ejemplo, play. Este verbo no aplica para esta regla porque tenemos que hay una vocal atrás. Entonces, la forma correcta sería plays. Ahora, continuemos con lo que serían las oraciones ya de manera aplicadas con esta regla de IES. Tenemos tres verbos que utilizamos anteriormente, que es fly, flies, cry, cries, y tenemos try por tries. Vamos a utilizarlos en una oración para que veas cómo funcionan. Recuerda que necesitamos el pronombre, que en este caso es el pronombre tercera persona, más el verbo. Por ejemplo, he flies every day. Él vuela todos los días.
She cries every day. Ella llora todos los días. Y podemos poner it tries to win. Trata de ganar. Esto es importantísimo al momento de tú utilizar este presente simple en los pronombres con tercera persona. Y ahora continuamos con otra regla del presente simple con los pronombres de tercera persona, y es cuando al verbo se le agrega es, como lo vamos a ver a continuación. El verbo es pass y le agregamos es. O por ejemplo, go se convierte en goes. O por ejemplo, tenemos otro que es mix y se convierte en mixes. Como podemos ver, este verbo se modifica con los pronombres de tercera persona, ya que cuando un verbo termina en o, sh, sh o termina en x o z, este verbo se modifica agregándole esa terminación de es. Y vamos a volver a repetir esto porque es muy interesante. Tenemos los verbos pass, que terminan en s, se le agrega es, passes. Tenemos el verbo go, que termina en o, entonces le vamos a agregar la es, goes. Tenemos el verbo mix, que termina en x, le vamos a agregar la es para que termine en mixes. Entonces ya tenemos nosotros esta regla que es muy clara y muy interesante, porque hay que memorizar que cuando el verbo termina en o, s, H, CH, S, X o Z, nosotros tendremos que agregar ES al final del verbo. Y vamos a ver los verbos que dijimos con anterioridad en oraciones para que veas los ejemplos. He passes the ball. Él pasa la pelota. Vamos a ver otro que es she goes to the party. Ella va a la fiesta. Vamos a ver otro, el cual es it mixes the colors. Mezcla los colores. Vemos aquí que esta regla está aplicada correctamente, ya que los verbos terminan en o, sh, s, ch, x o z. Por lo tanto, recuerda que en esta regla con pronombres de tercera persona necesitamos gramaticalmente el pronombre más el verbo más la terminación de es cuando el verbo termina en o, sh, ch, s, x o z, y esto es importantísimo para que lo apliques cuando vayas a utilizar este tiempo. Ahora continuemos con la regla siguiente. En la regla siguiente tenemos el pronombre en tercera persona, tenemos el verbo y se le agrega una s al final. Esto es importantísimo decirlo, que vamos a agregarle una S al final en la mayoría de los casos a los verbos que no terminen con Y sin antes llevar una vocal, como lo explicamos anteriormente, o que terminen con O, S, H, C, H, S, X o Z. Por ejemplo, tenemos el verbo play, que es place. Tenemos el verbo want, que solamente se le agrega la S, que sería wants. Tenemos el verbo work, que solamente se le agregaría la S, que sería works. Y esto es importantísimo, ya que hay que decirlo, que la regla fundamental para que nosotros simplemente agreguemos una S al verbo es cuando no terminan en O, S, H, C, H, S, O X, o que terminen en Y sin antes llevar una vocal, como lo comentamos anteriormente en todas las ejemplos y los verbos que modificamos con esta regla de la tercera persona en presente simple. Entonces veamos los ejemplos a manera de oración. He plays video games. Él juega videojuegos. She wants tacos. Ella quiere tacos. It works perfectly. Funciona perfectamente. Y así de sencillo es utilizar el presente simple. Cualquier pregunta, por favor de ponerla en los comentarios y nos vemos pronto. Muchas gracias por estar aquí.